Pero esta cepa que nos has dicho que contiene el chucrú, es decir, la cepa plantarum, nos ayuda a sellar la barrera intestinal y a proteger con esto nuestro cerebro, ¿es así? Háblanos un poco de esto, del eje del intestino y el cerebro, y que se viene escuchando tanto, ¿no? Y de la prevención de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Parkinson, a través de ciertos alimentos. Pues el chucrut se emplea en diversas patologías. La cepa plantarum del chucrut, además de inflamación, intestino irritable y gases, como sabemos, se utiliza también pues, para temas de elasticidad de la piel, porque ayuda en el colágeno, por ejemplo, en combinación con la clorela. También se está utilizando como respuesta a la vacuna contra la gripe en ancianos, lo que es la cepa, ¿vale? Chucrut realmente no todo el mundo puede conocer que contiene esa cepa, ¿no? Pero luego también se utiliza en neuroinflamación, porque favorece mucho el GABA. Entonces, por esto es por lo que ayuda tanto en la depresión y en la ansiedad. También el Lactobacillus rhamnosus favorece el GABA. Y luego, alimentos como las manzanas o el miso tienen que ver también de forma importante con este eje intestino-cerebro. Y la razón de que estos alimentos tengan que ver es porque nos ayudan a sellar la barrera intestinal. Entonces, cuando hay disbiosis, hay una necesidad de sellar la barrera intestinal, evitar que se genere una apertura patológica de lo que es la barrera intestinal y hematoencefálica, porque una puerta abierta en el intestino es puerta abierta en el cerebro, es neuroinflamación. Entonces, cuando tenemos una patología neurológica o la queremos prevenir, debemos atender a tres cosas fundamentales. A modo de resumen esquema, uno sería reducir en nuestro intestino la zonulina, que es neuroinflamatoria. Para esto, por un lado, necesitaremos algunas cepas como esta Lactobacillus plantarum del chucrú que decíamos, que es la misma realidad de cualquier lactofermentado como pickles y demás, o también los lactobacillus que contiene el kéfir, pero centrándonos un poco en el Lactobacillus plantarum del chucrú, con esto reduciríamos la zonulina y por otro lado, para reducirla también, eliminar el gluten, porque la gliadina que contiene el gluten activa la zonulina. Entonces, también em, eliminar el gluten. Entonces, por un lado hemos dicho reducir nuestro intestino la zonulina. Por otro lado, para este eje intestino-cerebro, fundamental aportar hongos y prebióticos que aumenten el butirato, que va a ser otro concepto fundamental. Entonces, el butirato nos interesa tenerlos en el intestino, al igual que la zonulina no. Y el butirato es producido por dos bacterias que seguramente pronto estén en el mercado, pero de momento lo que podemos hacer es consumir, como digo, hongos y prebióticos que alimentan a esas dos bacterias, que son la Arquemansia monifila, que la alimenta especialmente el hongo melena de león y el hongo boulardii, y luego la bacteria Faecalibacterium, que la alimenta sobre todo el almidón resistente, la patata que dejamos de enfriar, ¿vale? Puede estar 24 horas después de haberla cocido o asado. Luego hay otros alimentos que también alimentan a estas bacterias, la manzana, el té verde, el trigo sarraceno, la mantequilla ghee, la salsa pesto, lo que son sus ingredientes. Entonces, esto un poco a modo de esquema, ahora profundizo un pelín más. La tercera cosa importante para este eje intestino-cerebro, aportar fitoquímicos, pues mediante el miso, la manzana aparece de nuevo, la cúrcuma. eh, la verdad que la manzana tiene una gran importancia en la salud intestinal. Entonces, yéndonos al punto primero, de reducir o eliminar la zonulina, porque es neuroinflamatoria, pues vamos a hacer esto que decimos, de incluir la cepa plantarum con alimentos pues como pickles, ¿no? Alimentos lactofermentados que estén sin pasteurizar, que sean de calidad, va a disminuir estos alimentos la depresión. Va a ser neuroprotector y nos va a proteger de neuroinflamación. Entonces hablaríamos, como decimos, de los pickles, también de aceitunas, pepinillos, chucrú, kimchi. Estos son brain food, son nutrientes para el cerebro. Entonces, como decíamos, interesante el plantarum para favorecer el plantarum que contienen, para favorecer el GABA y protegernos de la ansiedad. Y bueno, el chucrú concretamente, entre todos estos que contienen el plantarum, pero el chucrú además, este lactofermentado de col, pues tiene lo interesante de que además la col tiene los compuestos bioactivos como el sulforafano y esto es muy interesante. Luego, también van a reducir la zonulina como por puntualizar como añadido, que no solo nos va a ayudar en este intestino, en este eje intestino cerebro el plantarum, luego también va a reducir la zonulina en Lactobacillus acidophilus, ¿vale? Y el longum, el Bifidobacterium longum, los dos, el Lactobacillus acidophilus y el Bifidobacterium longum.
Y bueno, y el kéfir, que es interesante, como decíamos, que contiene bacterias que pueden ser muy interesantes, puede ser de vaca o de cabra, pero realmente puede ser perfectamente vegano también de coco, ¿vale? Puede ser de vaca o de cabra, decía, desde el punto de vista de que esas caseínas, las bacterias las van a digerir, por lo que no, en teoría no debería suponer un problema esa lactosa, ¿no? Pero yo recomendaría siempre directamente la opción vegana, la versión vegana. Y luego, para reducir la zonulina, terminando con ese primer punto primero de los tres que decimos importantes para el eje intestino-cerebro, pues reducimos la zonulina no solo con la cepa plantarum de los lactofermentados, sino eliminando el gluten, ¿vale? Entonces, muchas veces realmente la persona no va a notar un problema con el gluten si toma un pan de masa madre de larga fermentación, entre 24 y 36 horas, porque realmente no va a ser lo mismo porque se va a romper esa gliadina del gluten. Entonces se puede evitar la activación de la zonulina, ¿vale? Pero de forma genérica no debemos comer bollería y pasta y estas cosas, refinado sobre todo, pero yo suelo compartir siempre recetas libres de gluten, porque trato a personas con ciertos problemas. El gluten de forma genérica provoca un posible bloqueo de la tiroides, entonces hay una influencia sobre la microbiota intestinal y sobre nuestro equilibrio hormonal, tanto por la gliadina que contiene, que decimos que provoca zonulina, y esto provoca que nuestra barrera intestinal no se selle bien, pero es que luego tiene el problema, lo que es el trigo, tiene el problema del glifosato, este herbicida que es un auténtico veneno. Entonces, a menudo no se trata de que nuestro sistema inmunitario esté reaccionando ante el pan, sino que se está poniendo en marcha frente a esto otro que lo acompaña. A lo mejor no se está poniendo a reaccionar frente al gluten, sino que se está poniendo en marcha frente a lo que le han puesto, lo que contiene ese trigo, que es el glifosato, las levaduras, a veces bromuro. Entonces, por esto, por lo que sí se trata de cereales de calidad y de masa madre, de fermentación larga, eh, nuestro cuerpo a lo mejor sí reacciona bien ante ese pan, pero muchas personas no les ocurre tampoco, aunque sea de fermentación larga, por lo que digo, de si no es de muy alta calidad y contiene glifosato, ¿vale? Pero es que además, mucha gente, aunque sea de alta calidad, muchas personas también tienen problemas, porque hay un problema añadido. Entonces estoy un poco resumiendo porque pongo siempre recetas libres de gluten. Y es que la gliadina es rica en prolina. Entonces la prolina inhibe la producción de enzimas, entonces no se puede digerir bien y acaban pues pagando esto, fermentando esta situación las bacterias intestinales. Van a verse, al no haber habido producción de enzimas suficiente en el área estomacal, entonces además el trigo, tanto como el centeno como la cebada, son ricos en fructanos. Y lo que digo, son muy difícilmente digeribles por nuestras enzimas. Entonces acaban siendo fermentados por nuestras bacterias intestinales. Entonces, bueno, la otra cosa interesante de estas tres que estamos hablando, la segunda sería aportar hongos y prebióticos que aumenten el butirato para mantener la capa de mucus en el intestino, es decir, para tener un ambiente antiinflamatorio. El butirato como psicobiótico, que vamos a ver todos los psicobióticos, lo que son los neuroprotectores, que pueden ser probióticos o no serlo, o ser prebióticos o ser hongos. Entonces, el butirato eh, es un ácido graso de cadena corta. Y hay que tener en cuenta que en una disbiosis no hay suficientes ácidos grasos. Y esto está relacionado, de hecho, con la producción de serotonina en el intestino y también en controlar el apetito. Entonces, em, estos ácidos grasos fortalecen la barrera hematoencefálica y sellan la barrera intestinal. Entonces, influyen directamente en la actividad mitocondrial. Por esto, aquí implicaríamos Parkinson, Alzheimer. Realmente es un ácido graso fundamental el butirato. Hay otros también que también están relacionados con la serotonina, que son el propionato y el acetato. Pero bueno, centrándonos en el butirato, que las últimas investigaciones es el que está tomando mayor protagonismo, pues muy importante toda esta información. Hay dos bacterias que lo producen, dos bacterias que son muconutritivas del intestino, porque son importantes para reparar la mucosa digestiva, que no están en el mercado, y entonces de momento pues recomendamos hongos y prebióticos que las alimenten. Entonces, estaríamos con la Kermansia mucinifila, y suele estar baja en autismo y en obesidad, ¿vale? Esta cepa que produce butirato y que tenemos que alimentarla. ¿Cómo? Pues el hongo melena de león, por ejemplo, muy interesante para alimentarla y por esto se considera psicobiótico, por sus betagluconanos y por su GABA.
Está relacionado con la prevención de enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, estrés, insomnio, memoria y ayuda a reducir sobre todo pues, la depresión y la ansiedad. Tiene capacidad de regenerar neuronas y mejorar el funcionamiento del hipocampo, que es el área cerebral responsable de las respuestas emocionales. Entonces se está utilizando también en esclerosis múltiple y se usa mucho en el Helicobacter pylori. Protege el revestimiento del estómago, atenúa los síntomas de úlceras estomacales. Entonces esto, como decimos, que todo lo que es el área estomacal, el tema del Helicobacter pylori, muy importante, pero también colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, muy interesante. Reduce también los niveles de triglicéridos y colesterol. Luego hay otro hongo que también aumenta el butirato, que no es la mena de león, que es el Saccharomyces boulardii, ¿vale? El boulardii, que yo lo suelo llamar así, de forma resumida, que se usa tanto en SIBO como en Helicobacter. Entonces, debido a lo eficaz que es, está catalogado como probiótico. Luego también es antidiarreico, previene la diarrea por antibióticos. Y la otra bacteria que tendríamos que alimentar, que sería fundamental para el butirato, es la Faecalibacterium, que la alimenta el almidón resistente tipo 3, que es lo que decimos de la patata que dejo enfriar y en 12 horas, puede ser 24, pero 12 horas en la nevera, después de haberla cocinado, asado o cocido simplemente, y luego se tiene que comer fría o templada para que no se desestabilice ese almidón resistente. También el plátano verde, el almidón resistente incluso se está tomando como suplemento. Entonces, más cosas que alimentan estas bacterias, pues sería el té verde, el trigo sarraceno, la pectina y la inulina de la manzana, que son fibras prebióticas que producen butirato. Entonces, lo que es la inulina es una fibra soluble, es un prebiótico. Entonces va a alimentar nuestras bacterias benéficas intestinales y es que suele ser una necesidad esto ante un problema estomacal de falta de enzimas. Y no solo la tenemos en la manzana, también en la alcachofa de Jerusalén, la chicoria, puerro, cebolla, ajo, espárrago, las hojas de diente de león, el ágave. Y luego también tenemos el butirato en los polifenoles flavonoides, en las manzanas, frutos rojos, granadas o en la fibra de las setas y luego también lo que es la mantequilla ghee clarificada de animales de pasto, es de las más altas en butirato. Y luego los ingredientes de una salsa pesto. Entonces por eso se le considera una salsa neuroprotectora. Que tiene el ajo, el aceite de oliva, puede tener pistacho, avellanas, especias como albahaca, orégano, bueno, todo esto pues es muy interesante desde ese punto de vista de aumentar el butirato. Los ayunos lo aumentan también, hacer ejercicio, incluso los estados de cetosis en momentos puntuales. Una dieta keto aparentemente puede ayudar en la microbiota a corto plazo por esto, pero realmente no sería algo interesante a largo plazo. Entonces, es importante tener esto en cuenta, que esto no es realmente lo más recomendable. Por último, el tercero que decíamos sería aportar los fitoquímicos para este eje intestino-cerebro, y sería la quercetina de la manzana y de la cebolla, la genisteína del miso. Entonces, como el chucrú, que es un alimento probiótico que se recomienda mucho en medicina de Extremo Oriente, también tendríamos este miso, la curcumina de la cúrcuma, la berberina, y luego de nuevo tenemos la manzana y el brócoli. La manzana vemos que tiene la quercetina, el caenferol, pero además otro fitoquímico que es la floricina y además tiene las fibras prebióticas productoras de butirato, la inulina. Entonces, mm, es un alimento muy interesante, muy interesante. Se están recomendando incluso 10 manzanas a la semana, pero de distintos tipos, de distintos tipos. Y además es que debido a la gran cantidad de glucanos que tiene, alimenta una gran cantidad de microbiota diversa. Es muy interesante. Parece ser además que asada no se pierde todo esto que decimos y luego, como apunte interesante, es que a las bacterias disbióticas, cuando tenemos una disbiosis, un problema, no les gusta a estas bacterias el sabor amargo. Entonces, para la salud oral, fitoquímicos de la manzana, por ejemplo, pero también, yéndonos a esto que digo del sabor amargo, el té verde puede ser un buen enjuague bucal para dejar en la boca una vez hacemos un enjuague bucal y dejamos el té verde actuando. Una vez hemos terminado el enjuague, que quede en nuestra boca ese contacto. Tanto ocurre con el té verde como con la cúrcuma. Y también se pueden hacer los enjuagues con aceite de coco por su ácido láurico, que es antimicrobiano. Y bueno, ese dato importante.